Tenga muy buenas tardes, estimado licenciado Simeón Centeno. Les saluda Lady Auxiliadora Flore Vázquez. En esta oportunidad haré una breve exposición acerca del derecho real denominado usufructo, con el objetivo de cumplir con la primera actividad de este primer bloque de la asignatura que lleva por nombre Derecho Patrimonial Civil y Mercantil. Trataré de abordar su significado, la finalidad de su origen, las características y otros aspectos del usufructo. Iniciaré diciendo que el término usufructo proviene del latín usus fructus, cuyo significado al traducirlo al idioma castellano es uso del fruto. Este es un derecho real que nos permite gozar y disfrutar de las cosas ajenas. Nuestro Código Civil, en su artículo 769, nos define el usufructo como un derecho real que consiste en la facultad de gozar de una cosa con cargo de conservar su forma y sustancia y de restituirla a su dueño. Del mismo modo, Silvia Tárrida define el usufructo como un derecho real sobre cosa ajena para disfrutar y percibir sus frutos, dejando a salvo su sustancia. Es decir, el titular del derecho, al que se le denomina usufructuario, o en latino dominus usufructus, tiene el derecho de usar y disfrutar de la cosa, y el dominus proprietati, es decir, el propietario o el dueño de la cosa, el derecho de disponer de ella y de su posesión. Es decir, el usufructuario o beneficiario tiene la facultad para gozar de los beneficios que un bien mueble puede proporcionarle, pero no puede modificarla ni venderla, puesto que el único que tiene tal facultad para hacerlo es el dueño. Por ejemplo, una casa. El usufructuario puede habitarla y realizar todas las actividades cotidianas típicas que se hacen como en una vivienda propia. Incluso puede llegar a rentarla y cobrar dicho alquiler. Lo único que no podría hacer es realizar ciertas modificaciones como su color de pintura, demolerla, venderla, cosas así que son exclusivas y propias del dueño, como lo hemos venido mencionando. En cuanto al origen del derecho real usufructo, se dice que se remonta allá por el siglo III a.C. Se cree que se originó como una disposición mortis causa, propiamente un legado por lo ordinario a favor de la mujer, pero también de otras personas, como dementes, ancianos, solteros, inválidos, entre otros, que según el designio de su marido, padre o su pariente, habrían de heredarle para favorecerlo durante el resto de sus vidas, pero no como dueños. El objetivo de la creación de esta figura fue atender a las necesidades prácticas de estos grupos sociales. Así pues, se trata de beneficiar a determinadas personas, como las ya mencionadas previamente, acostumbradas a cierto nivel de vida al amparo de un padre, esposo o pariente, y que además por su situación personal no pueden creárselo por sí mismos después de la muerte de su anterior sustentador. El usufructo funcionaría como un medio inmediato de evitar un descenso en el modo de vida de tales individuos que al instituirlos como sus herederos o legatarios ordinarios, existe el peligro de que los bienes estables o capitales así asignados por el causante se desvíen de la línea familiar original, como ocurre en el caso de que el esposo le herede a su mujer o el padre a su hija, que éstas, al contraer nuevas nupcias, sobre todo en el matrimonio cum manum, el cual consiste en un tipo de matrimonio de la antigüedad en el que la mujer quedaba legalmente bajo la autoridad del marido, es decir, bajo la potestad de un extraño que adquiriría estos bienes, y que al morir otros parientes tendrían sus propios herederos. En una sociedad aristocrática, esta posibilidad de desviarse los bienes de su linaje original es muy mal vista, y de ahí el del designio de no permitir la adquisición de bienes estables por causa de muerte a las personas. Pues una herencia o un legado ordinario de tales bienes, desde luego de dinero,
que no solucionaría el problema, o de una pensión vitalicia, que liga demasiado la suerte del beneficiario a la fortuna del obligado a pagarla. Pues al emplear el usufructo se trata de buscar la figura que permita usar y disfrutar determinados bienes al beneficiario como si fuera un dueño, y que además autorice a que ese aprovechamiento dure toda su vida de esta persona favorecida, y que finalmente, al ocurrir su muerte, produzca el efecto de hacer revertir los bienes a los continuadores de la persona de su dueño original, es decir, a los que el dueño original instituyó como herederos. Es decir, si el causante dejase seleccionados a ciertos individuos como sus herederos universales, pero deja la misión a estos mismos de entregar una pensión vitalicia para que los demás puedan subsistir, ya que si los dejaba como herederos, podría ocurrir la desviación de los bienes de su círculo familiar original. Podría ocurrir que no se cumpla por una determinada razón. Por lo que al emplear el derecho de usufructo, que permite a los individuos gozar de los bienes como si fuesen los dueños, con la única limitación de que solamente pueden usarlo, y que a su deceso estos bienes serán utilizados por los herederos que el anterior dueño nombró antes de partir, para que estos sigan siendo propios de la línea original de la familia. Existen múltiples causas de extinción del usufructo. Entre ellas tenemos la muerte del usufructuario. Esta se da cuando el derecho de usufructo otorgado es vitalicio, es decir, el dueño del bien usufructuado podrá utilizarlo hasta que el beneficiario haya fallecido. Se puede dar por expiración del plazo. Es cuando el usufructo se estableció por un tiempo determinado y al pasar dicho tiempo se extingue el derecho de usufructo. Se puede dar por la consolidación, la cual consiste cuando la misma persona que adquiere tanto el usufructo adquiere también la nuda propiedad del bien. Esto podría ser debido a que tanto el usufructuario y el usufructuante llegaron a un acuerdo en el que el usufructuario compra el bien y en consecuencia pasa a ser el dueño y el derecho de usufructo finaliza. También podría ser por la renuncia voluntaria del usufructuario. Esto es simple y sencillamente que el usufructuario por X razón decide renunciar a tal derecho de una forma voluntaria. También se da por la pérdida total o parcial del bien, que es cuando se da sobre todo por influencias de fenómenos naturales como inundaciones y terremotos. Cabe mencionar que si el objeto del usufructo se destruye por completo, el derecho se extingue en su totalidad. Pero si la pérdida es parcial, el usufructo continúa sobre la parte restante del objeto. Según lo dicho en la jurisprudencia 159 CAC 2010, el usufructuario no podría vender la cosa usufructuada, pero sí su derecho de usufructo, y que está respaldado por el artículo 771 ordinal tercero de nuestro Código Civil, el cual dice textualmente: el derecho de usufructo se puede constituir de varios modos: por donación, venta u otro acto entre vivos. Es aquí donde se puede notar una causa de extinción de las que se mencionó anteriormente. Se Si el derecho de usufructo se constituye bajo un acuerdo entre vivos, este acuerdo podría consistir en que ese derecho dure por un tiempo determinado, siempre y cuando así haya sido establecido. Del mismo modo, el artículo 790 de nuestro Código Civil dice que el usufructuario de cosa mueble tiene el derecho de servirse de ella según su naturaleza y destino, y al fin del usufructo no está obligado a restituirla, sino en el estado en que se encuentre, respondiendo solamente de aquellas pérdidas o deterioros que provengan de su dolo o culpa. Por lo que en el caso de que el bien que haya sido utilizado
Con este derecho de usufructo presente deterioros por causa del tiempo, el beneficiario no tiene obligación alguna de repararlo. Mas, sin embargo, si los deterioros son consecuencia de alguna conducta ejercida por el usufructuario mientras utilizó este bien, sí estaba en la obligación de realizar la reparación. Entre las características de este derecho real, tenemos que es un derecho real en cosa ajena. Como ya se mencionó, el derecho versa sobre usar y gozar un bien material propio de otra persona, que incluso podría ser que este bien material antes hubiese sido propiedad de la persona que ahora es usufructuario. Y podría ser de que este se lo haya vendido al que ahora es propietario, pero al emplear la reserva de usufructo, este tiene las facultades para seguir utilizándolo, ya sea por un plazo que haya sido acordado entre propietario y beneficiario o hasta que el beneficiario de usufructo fallezca. Otra de sus características es que el objeto del usufructo no forma parte del patrimonio del usufructuario. Como bien se dijo, este forma parte del patrimonio del nudo propietario. Solamente el usufructuario puede utilizarlo como si fuese el dueño mismo, pero tiene límites para ejercer ciertas conductas que ya fueron mencionadas, que son exclusivas del propietario. Se caracteriza también porque es un derecho de disfrute completo. El usufructuario puede disfrutar de todos los aprovechamientos de la cosa usufructuada, obtener y gozar de los beneficios que ésta puede darle. Se caracteriza por ser un derecho temporal, pues termina cuando el beneficiario fallece o cuando se cumple el plazo acordado. También se caracteriza por ser intransmisible, pues no es posible que el beneficiario del usufructo se lo herede a otra persona y antes de fallecer y que ésta pueda seguir gozando de los beneficios de una cosa ajena hasta que termine su propia vida. La única excepción es cuando el usufructo se otorga a plazo fijo. El beneficiario puede vender su derecho, pero solo duraría el tiempo estipulado con el principal beneficiario. Es decir, si se estipuló que el derecho de usufructo solamente duraría 5 años, la persona que lo compre solamente podrá gozar de este derecho durante 5 años y en el caso de que el usufructo haya sido otorgado para que el beneficiario lo goce durante el resto de su vida, el- la persona que compre este derecho podrá utilizarlo hasta el momento en que el beneficiario original viva. Entre los bienes que pueden ser usufructuados, tenemos los inmuebles, los que como ya se ha mencionado en reiteradas ocasiones, son los que están adheridos al suelo y no es posible moverlos o cambiarlos de lugar sin que estos sufran deterioro alguno. A manera de ejemplo, puedo mencionar las casas, apartamentos, terrenos, árboles, entre otros. También tenemos las empresas o negocios en las cuales el usufructuario tiene el derecho de gestionar y utilizar los activos empresariales, así como de recibir los beneficios y garantías generadas por la actividad comercial. Tenemos las acciones y participaciones en las cuales el usufructuario tiene derecho a recibir los dividendos y beneficios económicos derivados de la titularidad de las acciones, aunque la propiedad legal siga perteneciendo al nudo propietario, es decir, a otra persona. Por último, tenemos las cuentas bancarias y activos financieros. Las cuentas bancarias, depósitos y otros activos financieros también pueden ser objetos de usufructo. En este caso, el usufructuario tiene derecho a utilizar los fondos, percibir los intereses y beneficios generados en ellos. Hasta aquí mi participación.